Hermanos, gracia y paz. Le damos gracias al Señor que podemos estar ante su palabra. Vamos a darle continuidad a la serie que empezamos hace 7 reuniones, la serie de sacerdotes. Hoy sería el sacrificio número 6. Aunque van 7 reuniones, hemos visto 6 sacrificios, ¿cierto? Vamos a recapitular. Primer sacrificio, alabanza. Y aprendimos a través de ese sacrificio que nosotros fuimos hechos para dar loores al Señor en todas las situaciones. El Señor mismo nos va a enseñar a través de lo que permite en nuestra vida a que tengamos un corazón agradecido y le alabemos a Él por todas las circunstancias, ¿cierto? Recuerde que Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera fuese mi situación, ¿cierto? Entonces Pablo fue enseñado por Dios desde el interior a cómo poder darle honor y gloria al Señor en medio de cualquier situación. ¿Listo? Segundo sacrificio, oración. Y utilizamos como figura el incienso, el incensar, ofrecer incienso, que era un sacrificio que ofrecían los sacerdotes en el antiguo pacto. Tercer sacrificio, ayuda a hacer el bien y la ayuda mutua, ¿cierto? Miramos entonces que Dios se agrada que nosotros constantemente hagamos el bien, mayormente y primeramente a los de la fe, ¿cierto? El siguiente sacrificio mostramos entonces el sacrificio que Dios nos dice que nos entreguemos nosotros y nuestro ser para Él. Aprendimos entonces que nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestra mente fue hecha para Él, para colocarla al servicio, y nosotros somos santos, o sea, somos separados para un uso para Dios. Nosotros no podemos poner al uso del mundo lo que es del Señor. ¿Listo? El siguiente sacrificio que vimos, que fue el sacrificio número 5, fue la presentación de hombres salvos como sacrificio al Señor. Y esa es otra manera de poder ver la evangelización, porque finalmente eso es lo que era, evangelizar. Pero Dios nos dice que como sacerdotes, cuando evangelizamos, presentamos el evangelio y las personas son salvas. Es como si nosotros le dijéramos: Señor, esta es mi ofrenda, este es mi sacrificio. Personas salvadas y apartadas para el reino de Dios. Vamos entonces al 6º sacrificio, que es la 7ª reunión en el día de hoy. Juan capítulo 4, verso 24, y primera de Pedro 2, 4 y 5, que son los textos que hemos utilizado como base. El primero, Juan 4, 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Y primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5, leímos así: acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, estos 2 textos nos sirven como base para entender: 1, que la esencia de Dios es espíritu. 2, nos sirve para entender que como la esencia de Dios es espíritu, Dios busca que cuando alguien lo adore, ¿cómo lo adore? En la misma naturaleza que es Dios, como espíritu. Y por eso nosotros poseemos un espíritu. Nosotros tenemos una parte espiritual, porque es allí donde nos comunicamos, donde honramos y servimos al Señor. La adoración siempre debe empezar en el espíritu, en el interior. Entonces, como Dios es espíritu, Él mismo está edificando, construyendo una casa espiritual con todas las piedras vivas, para que esa casa sea la habitación para Él, ¿cierto? Pero la casa tiene una particularidad. ¿Cómo es la casa? La casa es de la misma naturaleza que es Dios, es espíritu. O sea, la casa es espiritual.
espiritual, ¿cierto? Entonces en la casa espiritual todo lo que se va a hacer es espiritual. En la casa de Dios no se deben hacer cosas guiadas por la naturaleza humana sin la dirección del Espíritu. No es que la casa es espiritual, entonces todo lo que se va a hacer en ella, ¿cómo va a ser? De la misma naturaleza, va a ser espiritual, ¿cierto? Entonces, los sacrificios que los sacerdotes del nuevo pacto ofrecemos, ¿cómo son? Espirituales. Entonces, estos sacrificios que hemos visto se llaman así, sacrificios espirituales. Entonces vimos que nosotros, por la obra de Cristo, todos los creyentes, somos hechos una casa que es el templo, somos hechos el mismo sacrificio, porque vimos un sacrificio donde nosotros nos entregábamos, y somos los sacerdotes, el sacerdote que ofrece un sacrificio en la casa de Dios. Vamos entonces al sexto sacrificio. Vamos a Filipenses, va a ser nuestro texto base. Vamos a leerlo, Filipenses capítulo 2, vamos a leerlo desde el versículo, donde empieza la idea, desde el verso 12. 12, vamos a leerlo hasta el 18. Esa es la parte que vamos a leer hoy, y es la parte donde vamos a ver el siguiente sacrificio espiritual. Recuerde que estos son principios que el Señor nos enseña por su palabra para aplicarlo a nuestra vida. Filipenses capítulo 2, verso 12. Preste atención a su Biblia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué el cristiano se ocupa en la salvación? Porque ya la tiene. El cristiano, el Señor lo salvó cuando creyó en Él. Ahora el cristiano debe ocuparse en los asuntos que tienen que ver con la salvación. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos significa tomarse. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y preste atención que ese es el texto que vamos a utilizar como base. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, pues con todos vosotros asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Quiero leer ese versículo de varias traducciones. Filipenses 2, el último versículo, que sería el versículo 17. Voy a leerlo de la versión Bover Cantera. Dice 17: y más aún cuando se derrame mi sangre como libación sobre el sacrificio y sagrado ministerio de vuestra fe, me gozo y me congratulo con vosotros. Ahora voy a leer la Biblia textual. Dice 2:17. Presta atención. Y aunque soy derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Este sexto sacrificio que vamos a ver nosotros es un sacrificio muy importante, porque Dios a cada uno de sus hijos le dio dones para que pueda servir en la casa de Dios. Y como hemos recibido dones,
Esos dones son dados para que la casa de Dios sea edificada, ¿sí? Y entonces cada cristiano posee, como miembro del cuerpo de Cristo, posee servicios, ministerios con los cuales va a servir en la casa de Dios, ¿cierto? Entonces cada cristiano, por el tiempo transcurrido, debe percibir cuál es su llamamiento, cuál es el servicio, cuál es el ministerio que debe ejercer en la casa de Dios. Y llamo la atención a este sacrificio, el sexto que estamos viendo, porque es el sacrificio que nos va a enseñar a nosotros cómo debemos desarrollar ese ministerio y ese servicio que Dios nos ha dado para que lo desarrollemos en su casa. Leímos 3 versiones de este versículo, voy a leer una cuarta que es una paráfrasis. Dice: y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con todos ustedes. Entonces, hermano, este sexto sacrificio que vamos a considerar se llama entregarse sacrificialmente por el ministerio. Esto lo aprendemos nosotros del propio Señor Jesucristo y lo aprendemos de los propios apóstoles. Sea cual sea el servicio que Dios le dio en la casa de Dios, debe hacerlo en una entrega sacrificial por ese servicio que Dios le dio a usted para que lo desarrolle en medio de la casa de Dios. Naturalmente, Pablo, cuando utiliza este lenguaje que estamos leyendo acá, sea derramado en libación, sin lugar a dudas, Pablo se está refiriendo al lenguaje de los sacerdotes en el antiguo pacto. Entonces, como Pablo se está refiriendo a ese lenguaje y como estamos viendo sacerdotes y como estamos viendo sacrificios espirituales que ofrecen los sacerdotes, creo que es necesario que primero entendamos la figura de derramar libación. Primero es necesario que entendamos qué significaba derramar libación y luego entonces poder tener una aplicación de este verso a nuestras vidas en el día de hoy. Entonces, vamos a mirar qué significa la libación. Vamos a ir al antiguo pacto, Números. Vamos a leer 2 versos de Números para poder entender, de Números y Éxodo, para poder entender primero qué era una libación y así poder entender a qué se estaba refiriendo Pablo cuando él habla de su entrega sacrificial por el ministerio que Dios le dio, hermanos. Vamos a Números todos, Números capítulo 28. Vamos a leer Números 28, vamos a leer el verso 4, 5 y 6. 6, 7, vamos a leerlo. Números 28. Mire su Biblia, hermano. Versículo 4. Dice: un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo. Fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Yahvé. Y su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero. Derramarás libación de vino superior ante Yahvé en el santuario. Primer registro. Segundo registro, Éxodo, atrás, 29, versículo 40. Éxodo 29, versículo 40. Amén, hermanos. Éxodo 29, versículo 40.
Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. ¿Listo? Entonces, hermano, aquí estamos viendo nosotros que la libación se ofrecía encima del sacrificio. Supongamos que nuestro hermano Danilo quería ofrecer un sacrificio en el tabernáculo de reunión. Él llevaba el sacrificio, la Biblia textual enseña en su traducción que el oferente era el que cortaba el cordero y el que lo ofrecía era el sacerdote. Entonces, cuando se ofrecía ese cordero encima del altar de bronce, donde se consumían los sacrificios, después, con una jarrita de vino, se echaba una medida sobre ese sacrificio. Aquí dice la medida. La medida era la 1/4 parte de un hin de vino. Entonces, un hin equivaldría casi a 4 litros, 3.7, 3.8 litros. Entonces era más o menos por ahí 0.9 o casi 1 litro de vino que se debía derramar en ese sacrificio, ¿cierto? Entonces, ¿qué era la libación? La libación en la cultura judía, era el ofrecimiento de un sacrificio líquido. Y el sacrificio líquido podía ser 1 de vino, 2 de aceite o 3 de agua. Naturalmente que el sacrificio al cual se refiere Pablo en Filipenses lo está relacionando ¿con qué? Con el vino. A ese se está relacionando. Entonces, la libación era entonces una ofrenda religiosa de un líquido. Se ofrecía con cada cordero que se sacrificaba en la tarde y en la mañana. Por eso en Daniel habla de los sacrificios de mañana y tarde, o de tarde y mañana. ¿Por qué? Porque eran 2 sacrificios que se ofrecían al día, ¿cierto? Entonces, sobre esos 2 sacrificios, ¿cierto?, se derramaba con una jarrita de vino sobre el sacrificio, ¿cierto? Entonces, en el antiguo pacto, la libación significaba derramar vino sobre el sacrificio. Entonces, ahora que ya entendemos la figura de la libación, vamos a poder entender a qué se está refiriendo Pablo cuando dice que él está siendo, porque el verbo está en un presente continuo, está siendo derramado como libación sobre el sacrificio que presentaban los filipenses, ¿cierto? Esto que estamos viendo no son ordenanzas, son principios para aplicar a la vida cristiana, ¿cierto que sí? Entonces, sin lugar a duda, Pablo, cuando habla de derramarse como libación, está trayendo la imagen de un sacerdote ofreciendo sacrificio de libación sobre los corderos o los sacrificios que se ofrecían. Entonces, como primera medida, colocamos esta base para poder entender a qué se está refiriendo Pablo. Ya viendo qué es la libación, ya viendo que es un sacrificio líquido que se derrama sobre el sacrificio principal, que era el cordero, ahora entonces tenemos una base para poder entender este 6º sacrificio: entregarse sacrificialmente en el ministerio. Amados hermanos, volvamos entonces a Filipenses capítulo 2, ya colocando como base este conocimiento previo de qué era la libación. Pero Filipenses lo voy a leerlo siempre ahora de la Biblia textual, porque la Biblia textual nos muestra el tiempo del verbo. Filipenses 2:17 dice: y aunque soy derramado
Mira que el tiempo está diferente a que en Reina y Valera 60. ¿Sí lo puede comparar? En Reina y Valera 60 dice, y aunque sea, pero la Biblia textual dice en tiempo presente, aunque soy derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Entonces, hermanos, empezamos diciendo, esta palabra donde dice derramado en libación, en el texto griego es una sola. En español aparecen 3 palabras, derramado en libación. En el texto griego es una sola y es la palabra griega espendo. Y esta palabra griega espendo aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento griego. Esta que estamos leyendo y aparece otra vez cuando Pablo dice en 2 de Timoteo, ya estoy listo para ser sacrificado. ¿Recuérdalo? ¿Lo recuerda? 2 de Timoteo 4. Cuando Pablo dice que está listo para ir a la muerte. Bueno, esas son las 2 partes donde aparece esta palabra griega. Y la misma palabra está conectada con una entrega sacrificial. Una entrega que lleva implícito en sí la muerte, amados hermanos. ¿Cierto? Entonces es muy importante para poder entender este contexto. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el significado que nosotros podemos aplicar del entendimiento de la libación ahora a nuestras vidas o en el Nuevo Testamento? Pablo lo que está tratando de decir es que el servicio que él estaba prestando a la casa de Dios era una entrega tan profunda que iba más allá del entendimiento humano. Que la entrega al servicio que el Señor lo llamó y al ministerio que el Señor lo llamó era tan profunda que si fuese necesario derramaría su vida en ese servicio. Y recuerde que está utilizando la libación que era de vino. Y recuerde que en la Biblia muchas veces el vino hace referencia ¿a qué? A la sangre. ¿Cierto que sí? Entonces lo que está tratando de decir el apóstol Pablo es que está describiendo su vida como derramada sobre el sacrificio y sobre la fe de los filipenses. Entonces, ¿qué estamos viendo implícitamente? Estamos viendo implícitamente que los filipenses se estaban dando en servicio sacrificial para el Señor y estamos viendo que Pablo acompañaba ese servicio sacrificial y ese servicio de entrega que estaban dando los filipenses. Entonces Pablo se identificaba. Él veía que sus hermanos, la iglesia en Filipo, una iglesia muy querida para Pablo, se estaba entregando en el servicio al Señor. Y él entonces también se identificaba con ellos en ese servicio. Incluso el texto da a entender como si él engrandeciera el sacrificio de los filipenses y el de él lo disminuyera, amados hermanos. Entonces, Pablo utiliza como base para hablar de esta libación Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el 11. ¿Qué es Filipenses 2, versos 5 al 11? La kenosis de Cristo, el anonadamiento de Cristo, el vaciamiento de Cristo. Pablo enseña que nosotros debemos entregarnos como Cristo se entregó. Y utiliza la kenosis diciendo que Cristo, existiendo en forma de Dios, no consideró esa condición de Dios para aferrarse a ella, sino que se humilló y se entregó en la muerte de cruz. Entonces, hermano, recuerda que ayer estaba un hermano leyendo Isaías 53, donde hablaba de que el Cordero iba a derramar su vida. Entonces, hermano, esta figura queda cada vez más clara entre nosotros. Derramar libación hace referencia a derramar sangre. Y derramar sangre hace referencia a entregar la vida. Porque eso es lo que significa. Cuando Isaías dice en 53 que el Cordero, que el Mesías sufriente iba a derramar su vida, significa que iba a derramar su sangre. Y recuerde lo que dice la Biblia.
la vida de la sangre, de la carne está ¿en dónde? Está en la sangre. Entonces en la Biblia la sangre es sinónimo de vida. Si se derrama la sangre, se derrama la vida. Entonces Pablo, ya esta figura queda cada vez más clara en medio de nosotros. Entonces Pablo veía su vida como una ofrenda libada ante el Señor, amados hermanos. Pablo tenía una entrega total y completa al ministerio que lo llamó el Señor. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor por la vida de estos hombres? Que el servicio, el llamamiento y el ministerio que nosotros tenemos, esta debe ser la medida de la entrega. Porque así se entregó Jesucristo, porque así derramó su vida hasta la muerte, porque así se entregó el apóstol Pablo y porque así se entregaron en todos los tiempos los santos hombres de Dios y las santas mujeres de Dios. Hermano, Dios es el dueño de todo. Y Él es lo que espera, lo mínimo que espera de sus hijos es que todo se lo entreguemos a Él. Él espera que el servicio que estemos prestando no se lo prestemos a medias, sea una entrega sacrificial completa a lo que Él nos dio para poder hacerlo, amados hermanos. Sea lo que sea el servicio, sea el ministerio que el Señor te ha entregado, nosotros debemos aprender de estos ejemplos a entregarnos sacrificialmente por ese servicio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, nosotros aprendemos un principio muy importante del mismo Pablo en la segunda epístola a Corintios. Vamos a ir a Corintios, capítulo 2, segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, versículo 15. Entonces, hermanos, recuerde que Pablo, cuando escribió la epístola a los filipenses, ¿cómo estaba? En prisión, estaba encarcelado, ¿cierto? Pablo estaba en peligro, pero así sea que estuviese encarcelado, así sea que estuviese en peligro, él se seguía entregando continuamente al ministerio que el Señor lo llamó. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos el libro de Hechos? Y recuerda que el Espíritu Santo le advertía a Pablo lo que le iba a pasar en Jerusalén. Y recuerda la respuesta de Pablo, ¿cuál fue? No solo estoy dispuesto a sufrir por el nombre del Señor, sino que incluso ir a la misma muerte, hermano. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, creo que eso llama nuestra atención en la manera en cómo nosotros vamos a entregar el servicio que estamos prestando al Señor. Estos hombres lo dieron todo por el servicio para el Señor, hermano. Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 15. Mire Pablo también cómo lo dice de la misma manera, el mismo tema que está tratando ahí en los filipenses, ¿cierto? Tanto los filipenses como Pablo estaban poniendo su vida al servicio del Señor. Estaban entregándose completamente al ministerio que el Señor les entregó, ¿cierto? Entonces mire también cómo Pablo habla de lo mismo a Corintios. Segunda Corintios 12:15 dice: y yo con el mayor placer gastaré de lo mío. Este es un principio que los pastores deben aprender en sus iglesias. Tienen que, como obligación, como dice el verso anterior, como padres, porque la escritura dice ahí mismo en el versículo 14, que los hijos no deben atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. En el texto que estamos leyendo, hablando entonces del cuidado de los pastores hacia con la iglesia. Entonces Pablo dice, mire, Corintios, si es posible, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún, presta atención a esas palabras, aún yo mismo me gastaré del todo
por amor a vuestras almas. ¿Sí me entiendes? Esta era la manera en que Pablo se entregaba por el servicio del Señor. Esta era la manera en que él servía al Señor, entregándose completamente por el servicio al Señor. Y así esa entrega fuera mal entendida por sus hermanos. ¿Por qué lo decimos? Porque terminando dice, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? En el amor que nosotros nos tenemos unos a otros, en ese amor tratamos de cuidarnos, tratamos de protegernos. Si estamos viendo que un hermano, que una hermana va rumbo a un pozo, va rumbo a caer, y nosotros por el amor que tenemos tratamos de arropar, de acoger y de guardar a este hermano y a esta hermana. Pero muchas veces, por el amor que le tenemos para guardarlo, los hermanos tienen una lectura diferente de eso que estamos tratando de hacer, ¿cierto? Entonces, para algunos hermanos se está viendo como, no se intrometa en mi vida, ese es un asunto mío. Entonces, por eso Pablo dice, cuando amo más, soy amado menos. Porque esa era la lectura que muchos pudiesen tener de lo que estaba tratando de hacer el apóstol, guardando a la iglesia y protegiéndola. Y nosotros hemos vivido esa experiencia. Cuando amamos más, menos somos amados. Pero nuestro amor no debe variar. Así seamos amados menos, debemos seguir amando, hermanos. Y además, es una responsabilidad cristiana. Ustedes recuerdan que en Ezequiel hay una figura del atalaya, ¿lo recuerdan? ¿Sabe qué era un atalaya? Un centinela, un vigía, y que estaba arriba en la torre. Y cuando veía que venían los enemigos, iba y avisaba, los enemigos, entonces la ciudad se preparaba. ¿Listo? Entonces Ezequiel utiliza la figura y dice, mi sangre es limpia porque yo ya le declaré el peligro a la nación de Israel. ¿Cierto? Entonces hay un principio implícito entre los cristianos, guardarnos. Si estamos tomando rumbos equivocados, entonces nosotros tenemos la responsabilidad moral ante el Señor y ante la iglesia de ayudar a los hermanos. Hermano, pero si no me entiende, si no me recibe el consejo, ante el Señor estamos limpios, porque lo hicimos, hermanos amados. Usted se imagina la responsabilidad de los ancianos y de los obispos en las asambleas cuando se presenten al Señor y ese día se descubra cómo muchos no guardaron la iglesia, cómo muchos no ayudaron a la iglesia, ¿cierto? Porque tenían temor a lo que le pudiesen decir, tenían temor de que las ovejas más gordas se fueran, etcétera, etcétera. No, hermanos amados, tenemos la responsabilidad moral ante el Señor de ver cuando vemos situaciones anormales, cuando vemos hermanos que van camino al abismo, tenemos la responsabilidad moral de ayudarles. Sean que nos entiendan, sean que no nos entiendan, amados hermanos. Sean que nos amen menos, sean que nos saquen de su círculo de amistad, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Porque nuestra responsabilidad y nuestra conciencia entonces va a estar tranquila ante el Señor porque hicimos lo que debíamos hacer. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo acá? Le está diciendo a los hermanos en Corintios que él estaba dispuesto a entregarse incansablemente al servicio del Señor, que es finalmente al servicio de la iglesia, ¿cierto? Y que en medio de ellos habían falsos maestros que los estaban atacando, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo les dice que los amaba más abundantemente que los falsos maestros, porque los falsos maestros veían que venía el lobo y ¿qué es lo que hacía? Se iban, no eran verdaderos pastores, ¿cierto? Entonces Pablo le está diciendo que él sí los amaba de verdad, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, mire la manera en que nosotros debemos entregarnos a cualquier servicio que estemos haciendo. Y espero
que la palabra del Señor produzca en nuestro corazón una reacción en la manera como estamos sirviendo a la casa del Señor. El servicio que Pablo tenía en la casa del Señor muchas veces estaba involucrado su vida, porque en ese servicio había peligro de muerte, hermano. Sin embargo, aunque había peligro de muerte, Pablo se entregaba, ¿cierto? Porque ese fue el llamamiento que el Señor le dio. Y esa es la manera como él aprendió de Cristo a entregarse en el ministerio, amados hermanos. Volvamos entonces al texto base, que es Filipenses. Filipenses 2, verso 17. Volvamos a leerlo de la Biblia textual. Y aunque soy derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Nuevamente, esta palabra servicio que aparece ahí es la palabra griega liturgos. Y esa palabra, ya la hemos visto en muchas reuniones, está relacionada con el ofrecimiento de un sacrificio de un sacerdote en el antiguo pacto. Entonces, Pablo se consideraba un liturgo y los filipenses también consideraban a los filipenses sacerdotes, y consideraba que el servicio que ellos estaban dando era un sacrificio como sacerdotes, ¿cierto? Por eso es que estamos viendo nosotros los sacrificios espirituales. Entonces Pablo veía cómo los filipenses ofrecían su vida en sacrificio para el fiel servicio de Dios. También debemos decir algo, hermanos. En la medida que va madurando el cristiano, en esa misma medida va madurando su entrega y va madurando su servicio al Señor. ¿Cierto que sí? Porque en la medida que el cristiano empieza a percibir más nítidamente las cosas espirituales, en la medida que el cristiano se va pareciendo más a su Señor, entonces en esa misma medida lo que va a empezar a hacer en su casa va a tener un sello y va a tener un molde. Va a querer hacerlo como Jesucristo lo hizo, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, los filipenses, Pablo los ve como ofrendantes. O sea, el servicio que hacían los filipenses, Pablo lo ve como si ellos lo estuvieran ofrendando al Señor. Y Pablo era la libación que se ofrecía sobre ese sacrificio que estaban dando los filipenses. Porque recuerde que la libación se derramaba ¿sobre qué? Sobre el sacrificio principal. Entonces Pablo, por eso hablamos de que Pablo estuviera como engrandeciendo la obra de los filipenses y disminuyendo la suya, ¿cierto? Entonces él veía que lo que hacían los filipenses lo hacían en una entrega completa al Señor. El ministerio que prestaban al Señor, el servicio, lo hacían en una entrega completa que estaba involucrada la vida de ellos, y él se ve como encima de ese sacrificio también entregándose a los filipenses, amados hermanos. ¿Y sabe qué es lo más curioso del asunto? Que Pablo se sentía feliz, se sentía gozoso por derramarse en libación. Mire su Biblia. Dice, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros, amados hermanos, ¿cierto? Entonces Pablo, como había conocido interiormente a su Señor, como quería imitar a su Señor y lo estaba haciendo. Usted recuerda un texto que dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿cierto? Entonces quiere decir que Pablo conoció tan íntimamente al Señor que todo lo que hacía en su vida lo imitaba a él. Y la gente reconocía en Jesucristo, en Pablo, efectivamente la imagen de Cristo. Y como todo lo que hacía parecía lo que hacía Cristo, no menos era la entrega en el ministerio que Dios le dio, hermanos. Mire, cuando nosotros miramos la entrega de Cristo, vemos una entrega que fue hasta la muerte,
y muerte de cruz, aclara el libro a los Filipenses. O sea que no fue cualquier entrega. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nosotros aún no podemos dimensionar completamente la entrega del Señor Jesucristo? Porque nosotros nunca seremos Dios. Los mormones sí, ellos creen que van a ser Dios en la resurrección, pero los cristianos bíblicos nunca serán Dios. Como nunca seremos Dios, nunca sabremos qué significa entregarse como Dios. El único que sabe qué significa la entrega de Dios es Dios. Y esa es la grandeza del sacrificio de Cristo, porque ciertamente estamos hablando de la entrega de Dios por nosotros. Entonces, cuando Cristo viene y se entrega, no se entrega solamente un hombre, hermanos. Se entrega el Todopoderoso a morir en la cruz. Y hay un libro que se llama así, El Dios crucificado. Entonces, esa es la grandeza de la entrega y de la derramación de la vida de Jesucristo. Bueno, eso es lo que aprendió Pablo. Y por eso Pablo, la manera en que se entregaba no era cualquier manera de entregarse, o no era una entrega a medias tintas. Era una entrega completa y total, hermanos. ¿Sí me entiendes? Era una entrega completa y era una entrega total, amados hermanos. ¿Cierto? Entonces, hermano, el significado de la libación en el Nuevo Testamento, o en lo que está diciendo el apóstol Pablo, significa consagrar y entregarnos en el servicio que nos dio el Señor hasta las últimas consecuencias. Nosotros estamos en un continente donde hasta el día de hoy podemos hablar libremente de nuestro Señor Jesucristo. Podemos hablar hoy de la fe libremente, pero llegará un momento, y hoy hay países donde servir al Señor significa servir entregando su vida hasta la muerte. Países como Pakistán, Afganistán, Corea del Norte, los países donde está la ley musulmán como ley constitucional, en esos países es pena capital predicar el evangelio. Entonces, si tenemos un evangelista ya, supongamos, tenemos un evangelista en Corea del Norte. Este evangelista, si no entiende este sacrificio, no va a ejercer su ministerio. Porque ¿cuál es el ministerio del evangelista? El servicio del evangelista. Evangelizar. Pero evangelizar en Corea del Norte lleva a ser derramado como libación. Evangelizar en Corea del Norte lleva a la muerte, hermanos. ¿Cierto? Entonces, si un cristiano no entiende este sacrificio y la entrega del Señor, no podrá entonces presentarse el mismo, ¿cierto?, sacrificialmente en el ministerio. Porque allá cuesta la vida entregar el mensaje del Señor y cuesta servir en el ministerio allá, ¿cierto? Como en muchas partes de nuestro planeta, ¿cierto? Entonces, el Señor dice que la libación, el derramar la libación, que es el vino, significa derramar la vida en sacrificio. Un compromiso con la causa de Cristo hasta las últimas consecuencias, hermanos. Esto es lo que significa este sacrificio, amados hermanos. De pronto volvemos a repetirlo en nuestro continente y en nuestro país. Todavía de pronto podemos hablar libremente del evangelio. Pero entonces, si de pronto aquí no cuesta la vida, entonces el principio lo podemos aplicar en entregarnos completamente a ese servicio y hacerlo con todo gozo, con toda alegría y con todo sacrificio, amados hermanos. Yo aprendí de un hermano muy querido la entrega en el ministerio de su vida, a causa de su vida, ¿cierto? Hermano, es que yo no trasnocho sirviéndole al Señor porque me salen ojeras, por decirlo así, ¿cierto que sí?
Entonces, conocimos hermanos que no le importaban las ojeras. Ellos servían al Señor constantemente. Hermano, es que yo no sirvo al Señor porque me canso mucho. Y a mí no me gusta estar cansado. Hemos conocido hermanos que se entregan hasta el cansancio por el servicio al Señor. Hermano, yo no voy a esa evangelización porque me mojo. Hemos conocido hermanos que se han mojado por causa del testimonio del Señor. ¿Cierto? Entonces, hermano, el derramarse como libación, este sacrificio, es un compromiso con la causa de Cristo hasta las últimas consecuencias. Porque, hermano, así se derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y el fruto de este derramamiento, ¿qué es? Somos cada uno de nosotros. Entonces Pablo utiliza 3 palabras para describir la dedicación al Señor: derramado en libación, sacrificio y servicio, amados hermanos, ¿cierto? Y esta palabra servicio es servir como liturgos, o sea, servir como sacerdotes, hermanos. Terminemos con un texto. Segunda de Timoteo, el otro texto donde aparece la palabra expendo, derramado en libación. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Se cree que esta fue la última epístola a Pablo antes de morir. Alguna literatura patrística, por ejemplo, Eusebio enseña que Pablo fue decapitado en el tiempo de la persecución neroniana de Nerón. Y también Pedro murió en el mismo tiempo. Segunda Timoteo 4, versículo 6. Mire cómo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Mire cómo dice la Biblia textual, porque es la misma palabra griega que estamos viendo en Filipenses. Porque yo ya estoy para ser derramado como libación. Es la misma palabra, eso es lo que significa, ¿cierto? Entonces Pablo, ¿qué veía acá? Que veía que su muerte era un derramamiento de su vida por el servicio del Señor. Entonces Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo es: debes cumplir tu ministerio porque estoy a punto de morir. Y el cumplir tu ministerio lo vas a hacer de la misma manera que aprendiste en mí. Porque yo aprendí del propio Señor cómo entregarme en el ministerio, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces Pablo consideraba que el tiempo que le quedaba de vida era muy corto y lo comparaba con la libación. Ahora, ¿sabe qué pasaba con la libación? La libación anunciaba que había un sacrificio. La libación anunciaba que iba a haber muerte, hermanos, ¿cierto? Entonces se sabía que venía el cordero y antes de matarlo se preparaban las libaciones. Se preparaba la harina y se llevaba la jarrita de vino. Entonces llegaba el oferente y entonces él decía: voy a ofrecer el cordero, y antes de morirse, de matar el cordero, se preparaba la libación y los panes, la ofrenda de harina. Entonces cuando se veía que estaba la libación y estaba la flor de harina, ¿qué quiere decir? Viene un sacrificio, viene una muerte, amados hermanos. Eso es lo que significaba este sacrificio, ¿cierto que sí? Entonces, él quería que su ministerio pudiera ser reconocido como una entrega de su vida hasta la muerte por el Señor. Esa era la manera que Pablo quería que vieran su servicio al Señor. Esa era la manera cómo quería que lo recordaran, como alguien que se entregó todas sus fuerzas, todos sus recursos por el servicio al Señor, hermanos. Esto me recuerda mucho cuando estudiamos en un campamento de jóvenes en Armenia. Nos recuerda mucho a Jeroboam. Y entonces mostramos nosotros que Jeroboam fue el primer rey de Israel después de la división. Jeroboam era un siervo de Salomón y Dios rompió el reino a Salomón y le dio 11 tribus a las tribus del norte, al rey del norte, y Judá y Benjamín quedaron con un rey que era el rey de Judá. Y resulta que el primer rey de la división del norte, Israel del norte, era Jeroboam. Y resulta que
la característica, escúcheme bien, la característica de Jeroboam, como lo detalla la Escritura en más de 5, 6 y 7 veces, es: hizo lo malo conforme a Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. O sea que Jeroboam fue recordado como ¿quién? Como que el que hizo pecar a Israel. Así era como lo veían los judíos a él. En cambio, al contrario, Pablo quería ser visto y reconocido por aquel que se entregó completamente por el servicio al Señor, que no escatimó incluso su vida para el servicio al Señor, que no escatimó lo de él, porque por eso lo dice Corintios: gastaré lo mío, y no solamente lo mío, me gastaré a mí mismo por amor a ustedes, y no solamente por amor a ellos, por amor al Señor, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces, el significado de este sacrificio, de la ofrenda de libación, es que Pablo es la ofrenda que va a ser derramada, y los filipenses sirven ofreciendo el sacrificio que tiene que ver con la fe, amados hermanos, ¿cierto? Y para Pablo no era fácil porque estaba encarcelado, pero encarcelado, dice: mis prisiones han sido notorias por todo el pretorio. Quiere decir entonces que aunque estaba encarcelado, la palabra de Dios no estaba encarcelado, porque él seguía sirviendo al Señor, amados hermanos. Amén. Entonces, hermano, este sexto sacrificio que habla de entregarse sacrificialmente en el ministerio, esperamos que a través de la palabra nos lleve a nosotros. Ciertamente debemos aprender, primeramente yo, de cómo entregarnos al servicio que el Señor nos colocó, hermanos. Dios demanda una entrega total de sus hijos a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él totalmente se entregó. Él no se reservó algo. Él no se reservó nada para sí mismo. Él entregó lo mejor que tenía. Entonces nosotros, al ver ese ejemplo, hermano, Dios quiere que también reaccionemos en lo que le estamos sirviendo al Señor. Entreguémonos en todas las fuerzas y en la medida que podamos, ¿cierto? Porque no nos podemos entregar más allá de lo que podemos, en lo que podamos. Oramos para que el Señor abra nuestro entendimiento en la manera en cómo le servimos a Él, hermanos. Este es el sexto sacrificio: entregarse sacrificialmente en el ministerio, amados hermanos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a concluir por ahora. Dios mediante, en la próxima reunión miraremos el último sacrificio, ¿cierto? Y tiene que ver con la distribución de las ofrendas en la casa de Dios. Con ese último sacrificio concluiremos la serie de sacerdotes, que eran 7 sacrificios espirituales. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle que nos concedió este tiempo para conocer un poco más de su palabra y que podamos llevarla a la práctica. ¡Aleluya!